corazón muy hermoso. Dice la palabra de Dios, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, trae dolor de cabeza, le duele un pie, le duele una mano, le duele un ojo, le duele lo que le duela, pero dice, no obstante, el hombre interior se va renovando. Gloria al Señor. Oh, se hace nuevo. Gloria al Señor. El Señor renueva el espíritu, hermano. Hace una renovación que en lugar de envejecer el espíritu, se hace nuevo, se siente uno bien, hermanos. Y el espíritu es el que da vida. Es el espíritu que da vida. Así es que Dios, hermanos, si alguien viene con una tribulación, con una angustia, dice la palabra que Dios, fíjese lo que Dios no le ha dado. Dios no le ha dado un espíritu de temor, ni espíritu de cobardía, ni espíritu de miedo, ni espíritu de pánico, ni espíritu de desesperación. Eso es usted, porque Dios no se lo ha dado. Es el enemigo que le está infundiendo ese temor y esa duda y esa desesperación en su corazón. Así es que Dios no le ha dado ese espíritu. Así es que si no se lo dio Dios, dígale goodbye. Hasta luego, fuera, vete, apártate de mí. No puedes vivir en mí. Yo soy desde arriba. Y Dios, hermano, le ha puesto límites al enemigo para que no pase. Y gloria al Señor. Como ven, hermano, nuestro pastor no está con nosotros en este día. En la mañana hablaba con él y le mandó saludar. Digo, me saludas a la congregación. Allá estaba en Montebello esta mañana, ya amaneció allá. Tuvo toda la semana allá en la convención y ayer tuvieron un día de elecciones muy arduo. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuvimos ahí en elecciones y gracias a Dios porque ya una nueva mesa directiva y les mandó saludar. Digo, y nos dice, mira, no se preocupen, dice, ustedes estén alabando a Dios, glorifiquen a Dios, gócense, me dijo, gócense del Señor. Y no se preocupen por mí, dice, porque uno mayor que yo está ahí con ustedes. Uno mayor, aleluya, uno mayor que Moisés, uno mayor que Elías, uno mayor, hermano, que el profeta, que Juan el Bautista, uno mayor. Es nuestro Señor, aleluya. Y a Él hemos venido a glorificar, hermanos, porque Él es mayor que todo y que todos. Gloria al Señor. Y a Él hemos venido a adorar y a rendir nuestro corazón, hermano, para que nos ayuda, Él nos ayuda en todo. Así es que hay que confiar solamente, como predicaba el miércoles, hermano, predicaba a aquellos hombres porque creyeron en Dios, porque creyeron, tuvieron fe en Dios. Dios les dio muchas promesas porque tuvieron fe en Dios, porque le creyeron a Dios, por eso. Y así nosotros estamos aquí creyéndole a Dios, hermanos, que aunque no le vemos, pero le sentimos en el corazón. ¿Cuánto le han sentido? Dios, hermanos, es como el dolor. El dolor. Y a ver quién mira el dolor, quién lo mira. Si le duele un brazo, ¿quién lo mira? Nadie lo ve, pero usted lo siente. El viento, vemos como esas palmeras están moviendo y sabemos que hay viento porque se mueve, pero el viento no lo miramos. Pero usted se pone ahí y lo siente, ¿qué pasa? Así es Dios. No se ve, pero se siente. Se siente la presencia. Qué hermosa presencia. Y cuando uno siente la presencia de Dios, hermano, no lo cambia uno por nada. No hay nada que lo iguale, no hay nada que lo imite, no hay nada, hermanos. Es algo tan hermoso, tan indescriptible, que Dios a través de su Espíritu Santo nos hace sentir su amor. Él nos ama. Si alguien quiere despreciarlo, Él te sigue amando. Por eso te dio el Espíritu Santo para que sientas su amor, para que no te sientas escaso de amor, para que no andes titubeando por allá. Él te llena con su amor. Gracias. En este día, hermanos, nos están recordando a nuestras hermanas el próximo sábado 6 va a ser el evento, hermanos, del día de Navidad, el festejo del día de Navidad. Va a ser la comida, la cena. Bueno, va a ser una comida en la tarde. Y nos han dado, hermanos, la semana pasada nos dieron un boleto, una invitación para la salida, para que todos nos registremos. De esta manera, hermanos, hay un control para saber quién va a venir y quién no va a venir. Y de esta manera, hermanos, podemos saber con cuántos platillos se tienen que preparar. Otra de las cosas también, hermanos, que se nos indicó la semana pasada, y una vez lo voy a recordar, en los grupos de amistad tenemos amigos, y los amigos en el grupo de amistad también están invitados, también tienen una invitación, solamente que usted, como hermano o hermana, los tiene que registrar allí. No sea la cantidad que usted tenga ya preparados o listos, pero usted lo tiene que registrar para que este sábado, hermanos, que va a celebrarse el festejo de Navidad, ellos puedan venir y prepararse los alimentos. Es más que todo es la preparación, la cantidad de los alimentos que se van a preparar. Y de esta manera pues ya van a venir, van a tomar su lugar y vamos todos a estar conviviendo un rato muy, muy agradable.
Otra de las cosas, hermanos, también que el pastor me encomendó es que hace cerca del velorio de nuestra hermana Sarita. Todavía no tienen una información. Hasta el día de mañana nuestro pastor se va a reunir con la hija de nuestra hermana para ponerse de acuerdo cuándo van a hacer el servicio fúnebre. Va a ser aquí en la iglesia. Su hija quiere que sea aquí y aquí lo van a hacer, pero todavía no está la fecha. Ya ven que se atravesó el día de fiesta, el día de acción de gracias, y siempre se dilatan nuestros días. Mañana el pastor, cuando regrese, él va a reunirse con a la hija de nuestra hermana para ponerse de acuerdo. Ya el miércoles, me dijo, ya el miércoles dile a los hermanos que ya el miércoles les voy a informar cuándo va a ser y qué día, qué hora y todo ese detalle. Bueno, hermanos, creo que este día es todo lo que hay por hoy. Hay otras peticiones, pero eso lo vamos a presentar al final del servicio. Hoy en este día, hermanos, no me va a tocar predicar a mí, hermano, gloria al Señor. Me va a tocar predicar a nuestro hermano Jorge Mejía, gloria al Señor. Que ya lo puso en el corazón, y este día se siente muy contento él porque el día de mañana también me decía, yo mañana cumplo años y es un regalo para mí. Vamos a dar un fuerte aplauso para al Señor, hermanos, y vamos a pedir para que Dios lo ayude. Nuestro pastor decía, yo estaba orando por nuestro hermano y uno mañana adelante también orar y pidiéndole a Dios para que lo bendiga este día y para que sea el Espíritu Santo el que nos habla, porque dice la palabra de Dios, el que habla desde los cielos habla, hermanos, a favor de Dios, lo que Dios ha puesto en su corazón, y vamos a escuchar a ver lo que Dios en este día tiene para con nosotros, hermano. Nuestro hermano Jorge Mejía, con nosotros, ministro de la iglesia. Amén. Paz de Cristo, hermanos. He sentido la presencia de Dios desde que entré a este lugar. Dios bendiga a los músicos, ¿verdad? Porque se preparan día con día para traernos estas exquisitas alabanzas. Y hoy, hermanos, estoy muy contento y me siento privilegiado de parte de Dios, porque ahora el Señor quiso que de lo poquito que hemos aprendido hoy traigamos un mensaje y dejarlo plantado en su corazón. Y le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Le doy muchas gracias a nuestro pastor por la confianza que Él nos da de poder traer hoy el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Y me siento muy contento, hermanos. Me reí ahorita ahí en la esquina porque cuando pasó nuestro hermano Raúl, confirmó el mensaje. Y cuando pasa nuestro hermano Sergio, ¡pum!, confirma el mensaje. Entonces dije, Señor, esto era certero, gloria al Señor. Así que, hermanos, denle un fuerte aplauso a Dios. No me vean a mí, hermano. Vean que aquí está Cristo en su palabra. La palabra es la que va a ser perfecto. La palabra es la que va a transformar. Y la palabra es la que va a cambiar vidas en esta tarde. Estoy seguro de eso, hermanos. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Hace 12 años la palabra penetró mi corazón y no volvió vacía. Aquí estoy, porque la palabra es vida, gloria al Señor. Y hoy, hermanos, quiero darle muchas gracias a Dios también por la oportunidad que me da de poder estar aquí en esta iglesia, y honro a cada ministro de esta iglesia que con su ejemplo, como nuestro hermano Calzada, nuestro hermano Sergio, nuestro hermano Raúl, nuestro hermano Nicolás, nuestro hermano Gerardo, que han sido un ejemplo muy grande para nosotros. Y lo poquito que hemos aprendido nosotros, hermanos, como ministros, ha sido porque ha venido de Dios, del pastor y de cada uno de ellos, hermanos. Un aplauso a cada ministro de esta iglesia. Dios los bendiga, hermanos, porque han sido un gran ejemplo para nosotros. Y hoy, hermanos, en esta tarde, pues vengo contento porque mañana es mi cumpleaños. Y también vengo contento, hermanos, porque gracias a Dios que si no fuera por Dios y por mi esposa y mi familia, yo no pudiera estar aquí. Yo tengo que reconocer a ellos, hermanos, porque si no, yo no estuviera aquí. Y hoy, hermanos, el tema, vengo contento también por eso, porque el pastor nos dice, hermano,
Ahora no le voy a poner tema. Ahora usted predique lo que el Espíritu Santo quiera. Y a mí esos son los que me gustan, hermano. Lo que el Espíritu Santo quiera. Y hoy en esta tarde, con la ayuda de Dios, hermanos, yo quiero hablar allá en Segunda de Reyes, capítulo 6. El tema que Dios ha puesto en mi corazón es: no tengas temor ante las emboscadas de los sirios. Quiero que usted repite conmigo, hermana y hermano: no tengas temor ante las emboscadas de los sirios, porque más son los que están con nosotros que con ellos. Y así le voy a pedir a nuestro hermano Sergio y nuestro hermano Raúl si pueden orar por su servidor en esta tarde. Oremos, hermanos. Padre, en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos por ti, Señor. Sabemos que tú ya tienes el mensaje preparado en su corazón. Solamente la libertad de tu Espíritu Santo, Señor, fluya, corra, poderosa, libre y maravillosamente. Queremos oír tu palabra, Señor, esa palabra, Señor, que viene del cielo. Búsquelo más, oh Padre Santo, para que cada uno de nosotros recibamos, Señor. No nos vayamos vacíos, sino que seamos, Señor, nutridos, llenos de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí estamos con honor y gloria. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Muchas veces en nuestro caminar como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces el enemigo, Satanás y su ejército, pone emboscadas en nuestras vidas para hacernos caer y tropezar. Y muchas veces es doloroso, hermanos. Muchas veces unos quedan en el camino. Muchas veces otros se separan de Dios rotundamente porque no pueden más. Muchas veces esas emboscadas de Satanás y del enemigo, hermano, destruyen nuestra vida espiritual. Pero hoy quiero decirle las palabras que el profeta Eliseo le dijo a su siervo cuando se encontraba lleno de temor. Ya el rey de Siria había planeado emboscadas para atentar contra Israel. Y en una de esas emboscadas el propósito del rey de Siria era destruir a Eliseo y a Jesse. Y cuando Jesse tenía miedo, Eliseo llega con toda libertad y le dice a Jesse: Jesse, no tengas miedo de lo que tú ves alrededor. No tengas miedo del ejército de Siria, porque más son los que están contra nosotros que los que están con ellos. Y hoy en esta tarde, iglesia, yo quiero recordar las mismas palabras del profeta Eliseo. Si usted ha venido a este lugar con algún sufrimiento, si usted ha venido a este lugar, hermano, sintiendo que va peleando, que va perdiendo una batalla en su vida, hoy vengo a decirle que no tenga temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria al Señor. Y quiero agarrar Segunda de Reyes, capítulo 6, hermano, el versículo 15, y dice así: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que en este caso era Jesse, todos lo conocemos. Y he aquí que el ejército que sitiaba la ciudad, con gente a caballo, con carros, entonces el criado dijo: ¡ay, Señor! ¿Qué haremos? Así dijo Jesse cuando miró que la ciudad donde estaba rodeado de gente de a caballo, de carros, y un gran ejército rodeaba la ciudad. Jesse tuvo temor de lo que estaba viendo y su expresión de él fue: ¡ay, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es cuando llega Jesse, cuando llega Eliseo, y le dice con toda confianza: Jesse, no tengas miedo.
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hoy en esta tarde, hermanos, yo quiero decirle que no se rinda ante las emboscadas de los sirios. En esta porción bíblica, los sirios y su rey representan en este tiempo a Satanás y sus demonios. El rey de Siria representa a Satanás y los siervos del rey de Siria representan, hermanos, los espíritus, principados, potestades, gobernadores y huéspedes de maldad que trabajan unánimemente con Satanás para la destrucción de la iglesia. El rey de Siria y sus siervos representan a Satanás y a los espíritus que le sirven a Satanás. Pero aquí en esta porción bíblica hay un hombre de oración que hoy en estos tiempos representa a la iglesia, y ese hombre es el profeta Eliseo. Gloria al Señor. Eliseo representa a la iglesia, porque la iglesia es una iglesia que no se puede dar por vencido, hermano, en medio de sus batallas. La palabra de Dios dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 en adelante. La palabra dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, así como Satanás tiene guerra con la iglesia. Es una guerra mutua, es una guerra que no pasa, es una guerra, hermanos, en la cual no podemos descansar, entre Satanás y la iglesia. El sirio Satanás y la iglesia representa a Eliseo en este momento. Y la Biblia dice que el rey de Siria confiadamente le habla a todos sus siervos y los juntan en un lugar, y el rey de Siria le dice a su ejército, les dice: en tal lado y en tal lado vamos a poner nuestras emboscadas. El rey de Siria estaba planeando cómo poner emboscadas para hacer caer a Israel y a su rey. Y ahí, hermanos, en ese momento el rey de Siria tenía el pensamiento de que tenía todo controlado por medio de sus emboscadas, pero el rey de Siria no sabía que en Israel había un profeta llamado Eliseo, que cuando el rey de Siria, hermanos, planeaba algo en secreto, Dios venía y le revelaba a Eliseo los planes del rey de Siria. Gloria al Señor. Y ante Dios, hermanos, ¿quién se puede esconder? El rey allá en lo secreto planeaba su estrategia militar y le decía a sus siervos con seguridad: aquí vamos a plantear nuestras emboscadas, ustedes se van a poner en este lugar, ustedes se van a poner en este lugar, y vamos a atrapar al rey de Israel. Con esa confianza, el rey de Siria, hermanos, le decía a sus siervos. Pero para eso se encontraba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo se encontraba en Israel, y cuando Dios le revela los planes del rey de Siria, dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo rápidamente, hermanos, va y le dice al rey de Israel los planes que tenía el rey de Siria. Entonces el rey de Israel mandan a vigilar las emboscadas de los sirios una y otra vez para ver sus movimientos, para ver lo que estaba pasando. Y cuando el rey de Siria miraba que nada estaba pasando, cuando el rey de Siria miraba que Israel no caía en sus emboscadas, cuando el rey de Siria miraba que los planes que él tenía no eran los planes suficientes para agarrar al rey de Israel y a su ejército, dice la Biblia que se turba su corazón y se enoja el rey de Siria y manda
Señor. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta llamado Eliseo. Y él le revela a Dios lo que tú hablas en tu recámara secreta. Él es el causante, rey de Siria, de que el rey de Israel sepa lo que está pasando. Es que el profeta Eliseo tiene la habilidad de saber lo que tú estás hablando en tu recámara secreta. Y el rey de Siria se enoja y dice: ¿quién es ese hombre para ir por él? Enojado el rey de Siria porque sus planes como rey estaban fracasando. Hermano, es que cuando Satanás tiene planes para destruir a su iglesia, si la iglesia de Cristo está viviendo en los tiempos como vivió el profeta Elías, que el profeta Eliseo, oraba, ayunaba y Dios le revelaba lo que estaba pasando, no va a haber enemigo, no va a haber emboscada, no va a haber contrario que pueda contra la iglesia de Jesucristo, porque Dios está ahí. Y el rey dijo: ¿quién es ese hombre? Vayan y fíjense en dónde se encuentra. Y dice la Biblia que ahí van los siervos del rey de Siria y van en busca del profeta Eliseo. Van, buscan y llegan al resultado que estaba en la ciudad de Dotán. Ahí se encontraba Eliseo y Jesse en Dotán. Y los siervos del rey de Siria llegan con el rey y le dicen: Señor, hemos encontrado al hombre que tú buscas. He aquí, está en la ciudad de Dotán. Entonces el rey, sabiendo que habían encontrado dónde estaba el profeta Eliseo, dice la Biblia que el rey de Siria rápidamente prepara carros, prepara caballos y prepara un ejército numeroso para ir a prender al profeta Eliseo. Y ahí yo veo al rey de Siria. Yo creo que cuando el rey de Siria prepara sus carros, a sus caballos y a un grande ejército, porque dice la Biblia que era un grande ejército el que mandó el rey de Siria para prender al profeta Eliseo. Yo me pude imaginar cómo mandó tanta gente, cómo mandó tantos carros, cómo mandó tanta gente de a caballo para apresar a dos hombres. Es que el rey de Siria sabía que algo especial había en ese profeta y que con uno, con dos o con tres soldados no iba a poder vencerlo. Por eso yo creo que el rey de Siria dijo: a ver, los mejores caballos, tráiganmelos. A ver, los mejores carros, ¿cuáles son? No, pues son este, señor. Son aquel que está allá. Tráiganme los mejores carros. Y yo creo que agarró al capitán del ejército y le dijo: a ver, capitán, venga usted. Quiero que me traiga la gente más preparada para ir en busca de ese profeta. Y yo creo que el rey de Siria le trajeron la mejor gente preparada, los mejores caballos, lo mejor que el rey de Siria tenía para destruir, hermanos, al profeta Eliseo. Pero nada de eso valió la pena. Dice la Biblia que ahí van. Durante la noche manda el rey de Siria sus carros. Durante la noche manda el rey de Siria a toda la gente de a caballo. Durante la noche manda el rey de Siria a todos sus soldados. Y llegan durante la noche y rodean toda la ciudad que se llamaba Dotán. Y ahí, hermanos, se encontraban los sirios preparados, listos y pensando que con toda tranquilidad y con toda facilidad iban a atrapar al profeta de Dios. Y dicen que de repente
durante la mañana, sale Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Y dice que Giezi sale durante la mañana, y cuando voltea a mirar, dice la palabra del Señor, que Giezi, al mirar la ciudad, miró Giezi que la ciudad estaba rodeada de carros, de caballos y de muchos soldados alrededor de la ciudad. Entonces la expresión del siervo del profeta Eliseo, la expresión de Giezi, cuando mira este ejército numeroso, fue una expresión que a mí me dice que él tuvo temor por lo que estaba viendo. Y hermanos, muchas veces nosotros como iglesia, hermanos, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, hermanos, en nuestras batallas, sucede algo y tenemos temor. Hermano, viene una prueba y queremos desmayar. Viene otra prueba y queremos renunciar al camino de Dios. Viene otra prueba y usted se siente que Dios está lejos. Pero hoy vengo a recalcarle en esta tarde que nunca Dios está lejos. Que cuando más piensa usted que Dios está lejos, Él está más cerca de nosotros, porque somos su iglesia y hemos sido comprados con su sangre. Él le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo el lunes y el martes y después me volvió todos los días. Y si algo tengo en mi corazón, iglesia, es que sé que en la noche, en la mañana y al mediodía Dios está conmigo. No hay por qué temer. ¿Cómo has venido en esta tarde? ¿Estás batallando porque tus hijos no quieren venir al camino de Dios? Y dices: ya no puedo. Pues hoy te digo: sí puedes. ¿Estás batallando porque tu esposo no viene al camino de Dios? Y tú como mujer dices: ya no puedo. Pues hoy te dice el Espíritu Santo: sí puedes. Has estado en tu cuarto llorando y diciendo: Señor, esta enfermedad no se me quita y puedo llegar al punto de la muerte. Ya no puedo más, me voy a morir. Pero hoy te quiero decir: no vas a morir, vas a vivir. Porque Dios está ahí. Se levanta Giezi, mira la ciudad rodeada y expresa un temor dentro de su corazón y dice: ay, Señor mío, hoy ¿qué vamos a hacer? Esa expresión muchas veces la hemos dicho nosotros, ¿no, hermano? Cuando vemos la prueba, las aguas, el mar, ay, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí está la respuesta. Me llama la atención, hermanos, aquí, porque el profeta Eliseo, yo creo que cuando oyó la expresión de Giezi, con qué temor se expresaba, yo creo que el profeta Eliseo salió y miró a Giezi, lo miró asustado y con toda tranquilidad el profeta Eliseo, al ver, hermanos, porque también lo vio, con toda confianza y con toda libertad, el profeta Eliseo, al mirar el ejército que había rodeado la ciudad y mira a Giezi y con toda confianza llega el profeta Eliseo y le dice: Giezi, como que le palmea la espalda. Giezi, no tengas miedo. Giezi, más son los que están con nosotros que los que tú ves alrededor de la ciudad, Giezi. No tengas temor, Giezi. Mira, Giezi, tú miras sus caballos, Giezi, tú miras sus carros, tú miras el ejército, Giezi, pero yo veo otro ejército mayor, y ese ejército es el ejército de Jesucristo que está ahí para defendernos, Giezi. No tengas temor, Giezi. Más son los que están contigo y conmigo que los que tú ves ahorita en la ciudad. Más son ellos que nosotros. Y yo creo que Giezi como que toma aliento, Giezi. Y luego la palabra del Señor dice que cuando
El profeta Eliseo mira a Jesse atemorizado y le dice esas palabras: mira, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice la palabra del Señor que cuando dijo esas palabras el profeta Eliseo, de repente dice que empezaron a descender el ejército contrario. Pero antes de eso, cuando estaba un Jesse con temor, cuando estaba un Jesse atemorizado, como muchas veces Satanás quiere atemorizar a la iglesia y al pueblo de Dios con sus ejércitos, con sus emboscadas, dice la palabra que Jesse no miraba lo que el profeta Eliseo estaba viendo. Entonces el profeta Eliseo dice que levanta su rostro a lo alto y le hace una oración a Dios y le dice: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Y entonces dice la Biblia que Dios le abre los ojos al criado Jesse, y cuando Jesse abre los ojos en el área espiritual, dice que Jesse miró en sus ojos un ejército a caballo y carros de fuego que estaban alrededor de Eliseo. Oh, hermano mío, oh, cuando piensas que estás solo, ahí están los carros de fuego y los gente de a caballo del reino celestial, que es Jesucristo. No estás solo. Ahora el profeta Eliseo, Jesse, le abre los ojos el Señor y como que yo creo que se espantó. Dijo: ay, ¿por qué tengo temor? Hoy estoy viendo algo diferente. Hace minutos atrás estaba mirando los carros de los sirios, estaba mirando los caballos de los sirios, estaba mirando el ejército de los sirios, pero hoy que estoy viendo gente de a caballo y carros de fuego. ¡Oh, gloria al Señor, iglesia! Ese es nuestro Dios. No temas, no desmayes ante los sirios, porque Dios está contigo. Muchas veces nosotros miramos la prueba muy fuerte, miramos la lucha muy fuerte. Muchas veces, hermanos, cuando no viene la respuesta de Dios al tiempo que uno quiere, como que se va debilitando uno. Pero hoy vengo a confirmarte la palabra en esta tarde. Si tú entraste por estas puertas, hermano, casi por tirar la toalla, si tú entraste por estas puertas diciendo: ya no puedo, hoy quiero decirte las palabras que el profeta Eliseo le dijo a Jesse: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando ya Jesse miró esa visión tan poderosa y tan grande, dice que descendieron los sirios para atacar a Eliseo y a su siervo. Para eso el profeta Eliseo, mirando que los sirios venían bajando por la ciudad y los carros de a caballo venían bajando y el ejército numeroso venía bajando para atraparlos en una emboscada, dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo, con tanta sencillez y con tanta libertad, no tuvo temor, sino que oró nuevamente y le dijo: Señor, cégalos. Imagínense, hermano. Y dice que Jehová hizo conforme a la petición de Eliseo, y todos sus carros, todos sus caballos y todo su ejército, ahora Dios los había llenado con ceguera. No miraban esos hombres fuertes y musculosos, no miraban esos hombres que iban confiados en sus carros y en sus caballos, ya no miraban, estaban cegados por Dios. Y dice la palabra de Dios que después
su ropita humilde, con sus guarachitos, ahí va. Y de repente toda la gente de Dotán mirando al profeta Eliseo que iba enfrente, y la gente que estaba ahí fisgoneando. Mira ese hombre, cómo lleva dirigiendo ejércitos con caballo y con carro. ¿Quién será? ¿Quién será ese hombre? Oh, ¿cómo se llamará? Pues era el profeta elegido por Dios, el que iba, hermano, dirigiendo a los sirios a una ciudad donde se iban a perder. Y ahí iban, hermanos. Y dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo iba dirigiendo a un grande ejército. Todos atrás de él. Quizás Jesse no podía creer lo que estaba viendo. Hermano, quizás Jesse, desde el momento que vio gente de a caballo y los carros de fuego, yo puedo imaginar que Jesse nunca más fue el mismo hombre de temor. Nunca más. Porque él verdaderamente, Dios le confirmó que aunque muchas veces pensamos que estamos solos, nunca estamos solos. Y ahí va el profeta Eliseo con todo el ejército cargando. Y su destino del profeta Eliseo era llevar a todo ese ejército a Samaria. Y cuando llega el profeta Eliseo, y cuando llega todo el ejército cegado completamente porque no miraban, dice la palabra del Señor que llegaron a la ciudad de Samaria. Y ahí Eliseo levanta una oración nuevamente y les dice: Señor, ábreles los ojos. Y cuando aquel ejército se encontraba en Samaria, abrieron sus ojos y estaban en un lugar desconocido. Y el rey de Israel, al mirar que todo el ejército estaba ahí, le dijo al profeta Eliseo, el rey de Israel: pues ya trajiste a todo el ejército de Siria aquí, pues déjame matarlos. Qué fácil, ¿no, hermano? El rey de Israel a gusto cuando el profeta Eliseo, con 3 oraciones. Oración número 1, le abrió los ojos a Jesse para que viera. Oración número 2, oró a Jehová y cegó a los sirios. Oración número 3, los llevó confundidos a Samaria y oró, y los sirios quedaron en una ciudad que quizás no conocían. Y cuando llegaron ahí, el rey ya estaba listo con su espada y con sus jabalías. Y pues déjalos aquí, profeta, aquí los tengo, aquí los voy a destruir, aquí los voy a matar. Pero el profeta dijo: no, si tú los hayas capturado con espadas, te haya dado una oportunidad que los destruyeras, pero no, lo que vas a hacer, vas a darles de beber y vas a darles de comer para que ellos vuelvan a su ciudad. Y dice la Biblia que le hicieron un gran banquete a los sirios. Comieron, bebieron, se saciaron. Quizás algunos pensaron: pues a qué hora va a venir una espada y nos van a destruir. Pero con toda confianza el profeta ungido de Dios, con toda confianza el profeta Eliseo dijo: dales de comer y dales de beber y déjalos que se vayan. Y la Biblia dice, hermanos, que les dieron de comer y les dieron de beber a todos los sirios, y los sirios se fueron. Y la Biblia dice que nunca más volvieron a tentar contra Israel. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios en esta parte? Por eso dice la Biblia: resistir al diablo y huirá de vosotros.
Y creo que usted también lo ha visto. Por eso, hermanos, el enemigo ha planeado emboscadas para nuestras vidas. El enemigo ha planeado emboscadas para los jóvenes. El enemigo ha planeado emboscadas para los varones, para las Dorcas y para todo aquel que se decide entregar su vida a Cristo. El rey de Siria, Satanás, ha puesto sus emboscadas para tratar de destruir a la iglesia. Por eso muchas veces, hermano, tú ya no tienes fuerzas para orar. ¿Por qué? Porque el sirio te ha puesto emboscadas. Por eso muchas veces te levantas a leer la Biblia y te da sueño y ya no quieres leerla. ¿Por qué? El sirio te ha puesto emboscadas. Muchas veces te levantas y quieres ayunar y no puedes ayunar. ¿Por qué? El enemigo te ha puesto emboscadas. Joven, ya no quieres venir a la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? El enemigo te ha puesto emboscadas. Dorcas, el enemigo le ha puesto emboscadas. Varones, si se siente débil como cabeza de hogar, es que el sirio le ha puesto emboscadas. Por eso yo quiero decirle en esta tarde, si alguien entró a esta iglesia sin el deseo de orar, sin el deseo de ayunar, sin el deseo de leer la palabra de Dios, sin el deseo de servirle a Dios, si alguien entró a este lugar triste, si alguien entró a este lugar derrotado, si alguien entró a este lugar enfermo, si alguien entró a este lugar, hermanos, desfallecido, hermano, quiero decirle algo, el enemigo le ha puesto emboscadas, pero la palabra del Señor dice que mayor son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Ahora en esta tarde hay manos que han estado paralizadas. Hoy en esta tarde hay rodillas que han estado paralizadas. Pero hoy, hermanos, el Señor dice, si tus manos se han caído, hoy vengo a levantártelas. Si tus rodillas se han paralizado, hoy vengo a restaurarlas. No camine con sus manos hacia el piso, no camine derrotado. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús, iglesia. Levantar manos caídas, dice Hebreos 12:2, y restablecer rodillas paralizadas. Muchas veces la iglesia se encuentra con sus manos caídas y con sus rodillas paralizadas y no puede caminar porque el enemigo ha puesto sus emboscadas. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesucristo, levanta tus manos y sigue caminando porque Dios está contigo. No te puedes dar por vencido, iglesia. Tú no llevas el nombre de cualquier rey. Tú no llevas a cualquier nombre de un rey como de Siria. Tú no llevas
tarde? ¿Cuántos de aquí piensan que su prueba es muy difícil? ¿Cuántos de aquí piensan que el ejército de Siria es más fuerte que ustedes? ¿Cuántos de aquí piensan que sus hijos no van a venir al camino de Dios? ¿Cuántos de aquí piensan que su enfermedad Dios no tiene el poder para sanarla? ¿Cuántos de aquí piensan quizás que Dios está lejos, que Dios los ha abandonado? Quizás alguien piensa aquí que Dios no lo oye. Quizás alguien ha estado llorando allá en el interior de su cuarto porque hay culpabilidad de algo que sucedió en su vida y usted no ha podido sacarlo. El sirio le hizo emboscadas y usted cayó, pero hoy es el día de restauración, dice el Señor Jesucristo. Hoy es el día de libertad. Iglesia, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, los que están con ustedes, que los que están allá afuera. Más son los que están con nosotros. Oh, yo siento libertad en esta tarde y siento que el Espíritu Santo va a operar y va a levantar las manos del caído en esta tarde. Ya para terminar, hermanos, Nehemías 4:7, y con esto termino. Nehemías tuvo un grande problema también. Nehemías, cuando estaba edificando los muros que habían sido destruidos, dice la palabra de Dios que 5 reyes, al oír que Nehemías estaba reconstruyendo los muros que estaban caídos, dice la palabra que 5 reyes se encolerizaron, se enojaron, porque había un hombre que estaba edificando los muros que habían sido destruidos. Y ahí era para que Nehemías hubiera dicho: oh, son 5 reyes contra mí, me van a despedazar. Dejo de construir los muros y me voy a servirle al rey. Pero él, hermanos, cuando oye que esos 5 reyes querían atacar a Nehemías, Nehemías levanta un clamor a Jehová. Aleluya. Y Nehemías ora para pedirle dirección a Dios. Nehemías se quebrantó, derramó lágrimas y creo que le dijo: Jehová, yo me he puesto para edificar tus muros y ahora 5 reyes quieren atentar contra mí. El rey número 1 era Sanbalat, el rey número 2 era Tobías, el 3 eran los árabes, el 4 eran los amonitas y el 5 eran los de Asdod. 5 reyes listos para atacar a Nehemías, para destruirlo. Y cuando Nehemías levanta su clamor a lo alto y ora, viene la respuesta de Dios y le dice Jehová: Nehemías, mira, Nehemías, pon una guarda contra ellos de día y de noche. Y le dijo a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos que Él es el Señor
Dios está aquí. Dios quiere que tú empieces este año con una nueva visión. Si este año que está por pasar, el sirio puso emboscadas y tú caíste, hoy vengo a decirte que clames a Dios para que te saque de las emboscadas y puedas seguir adelante.